Ya, entonces comenzamos. El tema de hoy es las carpetas y archivos. En la clase anterior ya estábamos viendo el explorador de Windows o de archivos, en algunos casos se le conoce así, que nos permitía conocer las carpetas y explorar nuestros archivos que teníamos en la computadora, ¿no? La base de todo el trabajo que hacemos en Windows o en nuestra computadora es trabajar con carpetas y archivos. Y hoy día vamos a conocer exactamente cuál es su función de cada uno de ellos, cuáles son sus diferencias y en qué se parecen, ¿no? Y cómo manejamos a nuestros archivos en Windows. Ya, bueno, vamos a ver una pequeña teoría sobre carpetas y archivos y luego vamos a proceder a ver en la práctica, ¿no? Cómo vamos a usarlo. Cualquier cosa, cualquier pregunta, no duden en interrumpir o activar su micrófono, o si no, también pueden utilizar el chat, ¿ya? Para cualquier pregunta. Si tienen dudas también con respecto a las clases anteriores, pueden hacerlo, no hay problema. Eh, de preferencia todos los que los tienen computadora, una laptop pueden ir practicando si no dominan algunos temas o los que ya dominan ya ir esperando a que sus demás compañeros se adecúen, ¿no? a los temas. Y vamos a empezar primero por conocer qué es una carpeta, ¿no? Que conocemos, casi todos los que usamos computadoras sabemos cuál es el icono de la carpeta, que se asemeja a un folder en Manila. Y su función también es la misma, ¿no? Que es su función es de contener, es un contenedor donde se pueden almacenar archivos y otras carpetas, es decir, con los que nos permite organizar nuestros archivos, ¿no? Básicamente esa es su función. Nos ayudan, nos ayudan a clasificar, pero de una forma lógica, ¿no? Es decir, dentro de la computadora, ya no en físico, como podríamos tener un folder donde guardamos todos nuestros documentos y los vamos separando, ¿no? Cada folder tiene un rótulo, le ponemos un nombre, ¿no? Es un nombre, por ejemplo, un folder de solicitudes, un folder de, no sé, de oficios, etcétera, ¿no? Y así de la misma manera como podríamos organizar en físico nuestros documentos, también lo podemos hacer en la computadora a través de las carpetas, ¿no? Su icono es básicamente lo que estamos viendo en pantalla. Puede diferenciarse en la forma, nada más según la versión de Windows, pero eso es su representación, no es el icono. ¿Cuáles son sus características de las carpetas? Bueno, las carpetas se identifican solo con un nombre, es decir, solamente tienen un nombre que le podemos poner, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, una carpeta se puede llamar fotos, ¿no? Fotografías o otra carpeta, documentos. Solamente con ese es el que se le identifica a la carpeta, no tiene nada más, ¿no? Y ese nombre puede ser cambiado en cualquier momento, no es un nombre que quede permanente, se puede cambiar en cualquier momento. Y también tiene la característica que esos nombres, solamente el nombre de la carpeta puede contener hasta 256 caracteres, ¿ya? Es decir, no puede ser demasiado largo un nombre. Solamente básicamente le debemos poner el nombre que nos ayude a identificar rápidamente qué contiene, ¿no? ¿Qué contiene esa carpeta, ¿no? Si son fotos con una fecha tal vez, si son músicas, etcétera, ¿no? ¿Qué otra característica tienen las carpetas que hay que tener en cuenta? Es que hay ciertos caracteres que no podemos ingresar como nombre a nuestra carpeta, ¿no? Como estamos viendo en pantalla, son unos símbolos, por ejemplo, el primero es el backslash, tenemos el slash, tenemos el signo de interrogación, los dos puntos, asterisco, las comillas, los signos de mayor y menor y la barra vertical. Son los símbolos que no podemos incluir en los nombres de nuestras carpetas. Después, cualquier número, cualquier letra y otros símbolos sí podemos poner como nombre a nuestras carpetas. Solamente estos símbolos están excluidos. Ya cuando vemos en práctica vamos a darnos cuenta que no nos permite ingresar esos símbolos como nombre de nuestra carpeta, ¿no?
¿Qué más podemos hacer con las carpetas? Podemos crearlos, como ya habíamos mencionado, podemos eliminarlos, podemos compartirlos, es decir, enviarlo por medio de cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Se pueden mover dentro del sistema, es decir, no solamente podemos tener un solo lugar, podemos pasarlo a otra parte de la computadora, o podemos ponerle en un USB, podemos ponerle en un disco duro extraíble o en un CD, etcétera, ¿no? Las carpetas son movibles. Se pueden crear carpetas dentro de otras carpetas también, es decir, dentro de un folder puede haber otro folder y a eso se les denomina como subcarpetas, ¿ya? Que es básicamente que nos va a ayudar a organizar nuestros archivos. Profesor, una consultita. Sí, Con respecto, cuando yo quiero nominar una carpeta, ¿puedo también definir el color de las sí, letras? de las letras no, pero sí de los iconos, ¿no? Se puede cambiar. Ay, 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 El, ay. sí, pero eso es básicamente cuando queremos personalizar, ¿no? Pero Sí, en general, claro, con un nombre ya basta para poder identificar qué contiene nuestra carpeta, ¿no? correcto, profesor. Ya, ok. Seguimos. Entonces, ya, ¿qué más podemos hacer con las carpetas? Podemos ver información, ¿no? Cuando entramos a sus propiedades, podemos ver información, como por ejemplo el peso de los archivos que contiene, ¿no? La carpeta. Ya hay que tener en cuenta que la carpeta solamente nos ayuda a organizar nuestros archivos, ya no lo que contenga la carpeta, simplemente los archivos que podamos tener. Ya que vamos a ver a continuación cuáles son sus características de los archivos, ¿ya? Entonces, en conclusión, las carpetas simplemente serían contenedores de archivos u organizadores, como lo podríamos llamar también, ¿no? Y su icono es ese, tiene un icono que lo representa y es único, ¿no? Ese icono, como ese icono se le puede cambiar por otras figuras o otras imágenes, pero según los gustos, ¿ya? ¿No? Pero básicamente su icono característico es esto, ¿no? El icono de un folder Manila, ¿no? ¿Y cuáles son las carpetas del sistema? Es decir, que ya viene en el sistema, que no es necesario que nosotros creamos, sino ya viene creado de por sí en el sistema, que nos puede ayudar ya a organizarnos. Pero eso no quiere decir que nosotros también podamos crear nuestras propias carpetas, ¿no? Las siguientes carpetas son descargas, por ejemplo. Es básicamente donde cuando descargamos algo de internet, automáticamente se pone en esta carpeta. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos modificar donde se descargue. También podemos crear nuestra propia ubicación donde se descarguen nuestras imágenes, nuestra música que podamos bajar de internet, ¿no? Pero por defecto o automáticamente se pone en esta carpeta, ¿no? Descargas. Luego documentos, donde podamos guardar nuestros archivos de documentos de texto, de Word, Excel, etcétera, ¿no? Bueno, hay una carpeta de escritorio también, que es decir, la ubicación del escritorio, donde están los iconos, ¿no? Es una ubicación también. Luego tenemos la carpeta imágenes, música, objetos 3D, videos, etcétera, ¿no? Son carpetas que ya vienen creadas con el sistema cuando se instala el sistema operativo Windows, ¿no? Es decir, no hay necesidad de crearlos. Ya, entonces eso sería con respecto a las carpetas. Si no se olviden de si tienen alguna duda, pregunten nada más. No hay problema, es para ir resolviendo las dudas, ¿ya? Luego Está tenemos, claro, profesor. ¿cómo? Está claro, digo. Ya, ok, muy bien. Ya, igual si cualquier duda no hay problema, ¿ya? Seguimos entonces con los archivos. Los archivos ya vendrían a ser ya una colección de datos e información, es decir, ahí es donde ya encontramos nuestra información, ¿no? El valor de la información ya en los archivos. Es decir, lo que yo realice en la computadora por medio de un programa, lo que se va, cuando lo guardo, se convierte en un archivo es lo que contienen los datos o la información de cada usuario, ¿no? Y se crea a través de un programa. ¿Ya? Esto ya utiliza un programa que, a diferencia de las carpetas, solamente nos ayudan a organizar nuestros archivos. No se abren mediante un programa, simplemente mediante el explorador de Windows. Y así como las carpetas, los archivos también se guardan en un medio de almacenamiento, ¿no?
Es decir, en nuestra computadora, cuando guardamos, ¿dónde se guarda el archivo y la carpeta? En el disco duro de la computadora. Eso es un dispositivo de almacenamiento. Y si yo guardo en un USB, también es un dispositivo de almacenamiento, pero extraíble, ¿no? Es decir, lo puedo llevar a cualquier lugar. Pero también hay discos duros extraíbles o portátiles, ¿no? Que guardan mucho más, tienen mucho más capacidad que un USB y lo puedo transportar a cualquier lugar. Igual Profesor, una también, consulta. sí, Generalmente a mí me sucede en el trabajo ¿ya? cuando a veces voy poniendo de una carpeta, hago subcarpetas, Ujú. quiero de un determinado archivo, quiero pasar a una de las subcarpetas y me dice que el nombre es demasiado o la ruta está muy larga, ¿no? Entonces a veces uno hay que minimizar los nombres de nuestros archivos Claro. y a veces no llegas a la carpeta donde has querido poner el archivo, profesor. ¿Cómo podemos superar ese tema? Ya, es por eso, generalmente los nombres se deben poner cortos. Normalmente esto pasa a veces cuando se descarga de internet, a veces viene con nombres largos y eso debemos Sí. acortarlo, ¿no? Solamente cambiar, poner por un nombre más corto para que nos acepte guardar y si aún has hecho eso, la opción también podemos es reiniciar la computadora para que se dé un refresh a la computadora, ¿sí? A ver, Profesor, ¿sí podría desconectarme un ratito, por favor? Tengo un percance en mi casa. ya, no hay problema. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. Ya, entonces esas opciones esos detalles o problemas que pueden pasar lo vamos a ir viendo también en la práctica, porque muchas veces hay que tener en cuenta también lo que les estoy dando ahorita, por ejemplo, las características que deben tener para no tener justamente esos problemas. Uno de ellos es el nombre, ¿no? Que les mencionaba que no debe ser muy largo, no debe tener ciertos caracteres, no se debe colocar. Y hay que recordar también que en una misma ubicación no deben haber archivos o carpetas con el mismo nombre, ¿no? Que sean por ejemplo, carpetas con el mismo nombre no pueden existir en una sola ubicación y archivos del mismo formato o programa tampoco debe haber duplicar el mismo nombre, ¿no? Tienen que ser diferentes, algo le debe diferenciar. Ya, a ver, seguimos con, ya, en el caso de los iconos de los archivos sí varían según el programa, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es el icono de Word, ¿no? Como se abre en ese programa o ha sido creado en ese programa, nos va a mostrar el icono de ese programa, ¿no? En este caso de Word. Y así van a ir variando los iconos. En el caso de los archivos, los iconos sí varían según el programa o el formato o el tipo de archivo, ¿no? Y ahora, en el nombre también hay un detalle en el nombre de los archivos. ¿Se acuerdan que son las carpetas solamente se identifican con un nombre y nada más? En el caso de los archivos, no solamente va a llevar un nombre, también lleva un punto y una extensión, que ya vamos a ver a continuación a qué se refiere eso, ¿ya? No solamente, por ejemplo, documento, con lo que, por ejemplo, nuestra carpeta, ¿no? Mis documentos, solamente eso. Pero en cambio, un archivo yo tengo, no solamente se va el nombre, documento, sino tiene un punto y una extensión, que lo vamos a ver en la siguiente imagen. Solo una consultita antes de pasar Sí, al tema que estamos ya, ¿no? Con respecto a los archivos que estamos mencionando hace minutos atrás. ya, Por ejemplo, yo guardo un determinado documento en una subcarpeta. En ya, ese momento me acepta guardar, pero al día siguiente o al tercer día quiero abrir el archivo y no me permite, me bota un mensaje, un timbrado, todavía no, no acepta abrirle, no acepta leer, no acepta nada. Entonces te dice que el nombre es muy largo y en verdad no conozco un truco cómo abrir ese archivo que se ha excedido en letras, por decir. ya, No sé entonces, si me entiende, profesor. sí, en algunos casos ya puede depender mucho de la computadora misma o depende también de la versión del programa o del sistema operativo, ¿no? Puede que esté fallando Ujú. algo ahí mismo, porque en realidad los documentos que ya se han guardado en una carpeta, al día siguiente o cuando reinicie debería abrirse normal, ¿no? Algo puede Exacto. estar, claro, algo puede estar fallando ahí,
O de repente en la versión, al momento de guardar, ¿qué versión de Word estás utilizando? Bueno, yo en la máquina tengo, normal tengo el Windows 7, bro. Ya, puede, algún detalle por ahí debe estar pasando que, a ver, vamos a ir viendo ya poco a poco en las Ya, bro. prácticas para, Ya. ya, ok, ya, entonces, ¿qué sería? Ya, seguíamos con los nombres de los archivos, también igual que de las carpetas, se pueden cambiar una vez puestos, se pueden cambiar en cualquier momento. Igual también los nombres de los archivos tienen contener hasta 256 caracteres o letras, ¿no? O números, solamente 200 hasta 256. Pero de preferencia hay que ponerlo lo menos posible, ¿no? Y esto incluyen, los caracteres incluyen hasta los espacios libres que hacemos con la barra espaciadora, ¿No? también cuenta, ¿no? Sí, cuenta también eso. Y los caracteres que no se pueden incluir también los archivos son los mismos, ¿no? Esos caracteres de slash, backslash, el signo de interrogación, los dos puntos, el asterisco, el signo, las comillas, los signos de mayor y menor y la barra vertical no se pueden poner en los nombres, no te va a aceptar además. Luego la extensión indica el tipo de archivo, que vamos a ver qué es una extensión del archivo, indica el tipo del archivo, la clase de información que se encuentra almacenada, es decir, no va a ser igual un archivo de texto en Word, no va a ser lo mismo que un archivo de video, por ejemplo, ¿no? Tienen diferentes extensiones y se abren en diferentes programas, ¿no? Varían. ¿Qué se puede hacer con los archivos? Se pueden crear, eliminar y compartir, se pueden mover también dentro del mismo sistema. Y las diferencias con las carpetas es que se abren mediante un programa. Ya, ahora, los tipos de archivos. ¿Cuáles pueden ser los tipos de archivos? ¿De dónde lo vamos a identificar? Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Los archivos tienen un nombre, luego viene seguido de un punto y luego la extensión. Si pueden observar en la imagen, es un icono de Word y su nombre es documento, pero luego se dan cuenta que tiene un punto y luego seguido de la extensión, en este caso es docx, ¿no? Que representa al programa de Word. Eso quiere decir que docx es un archivo que se abre en Word. Normalmente esta extensión no se observa, se los oculta, casi en todas las computadoras no habrán visto, me imagino. ¿Por qué? Porque está oculto, pero sí tiene, ¿no? Eso se lo puede mostrar y se lo puede ocultar. Todos los archivos tienen una extensión, es decir, su nombre, en este caso documento, luego viene un punto, doc, entonces sería el nombre completo de un archivo, de este archivo sería documento.docx, ¿no? Que a diferencia de las carpetas no tienen esa extensión. Y esta extensión varía, ¿no? Según el tipo de texto o formato. Por ejemplo, si hablamos de texto, tenemos el texto plano, que puede ser, por ejemplo, una extensión es .txt, .html, etcétera, ¿no? Y si hablamos del texto que mayormente utilizamos, el texto con formato, que es lo que hacemos en Word o en Excel, sus extensiones son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, en Word es doc, doc, de Excel es XLSX, etcétera, ¿no? Son algunas extensiones más conocidas. Igual, Profesor, ahí vemos dos denominaciones similares, el doc y sí, el docx, ¿no? sí, ¿Cuál es la justamente diferencia? eso lo estaba mencionando, por ejemplo, es según la versión del Word, ¿eh? Por ejemplo, hay el Word, por ejemplo, que ya se utiliza desde el 2010, el Word 2010 utiliza la extensión docx. Al ver esa extensión quiere decir que ha sido hecho en un programa reciente, ¿no? En cambio, el doc es mucho más antiguo, o sea, por ejemplo, en Word 2007, que haya sido creado en 2007 o anteriores, ¿no? Es una extensión mucho más antigua, pero los dos son válidos, los programas más recientes abren cualquiera de esas dos extensiones. Pues siempre hay algunos pequeños problemitas al abrir, ¿no? Puede ser eso que le esté pasando en tu caso. De repente se está guardando solamente una versión antigua, no se le cambia al docx, que es el más reciente, ¿no? Es cuestión de Correcto. verificar. Ya vamos a ver cómo podemos verificar las extensiones. Igual, ya de eso es de texto, ¿no? Son las extensiones más conocidas. Hay también archivos de imágenes,
que también tienen sus propias extensiones. El más conocido es el JPG, ¿no? De nuestras fotos, por ejemplo, se guardan en JPG. Igual de video, el más conocido es el MP4, es una extensión. De audio, el más conocido es el MP3. Todo eso son un tipo de archivo audio, pero su formato o su extensión es MP3, así, ¿no? Igual de lectura, el más conocido es el PDF, es también un tipo de archivo. Y luego vienen otros que ya no son muy utilizados y no los voy a mencionar para no confundirnos mucho, ¿no? Pero lo básico es saber que hay tipos de archivos, ¿no? Hay archivos de texto, hay archivos de imágenes, hay archivos de video y hay archivos de audio. Esos básicos hay que saber y hay que conocer que no todos son iguales. Esos archivos no se abren en el mismo programa, cada uno tiene su propio programa y cada uno tiene sus propias extensiones, ¿no? Que lo diferencian. ¿Qué podemos hacer tanto con carpetas y archivos? Se realizan casi las mismas acciones, ya tanto con los dos como carpetas como archivos se realizan las mismas acciones, como por ejemplo, podemos crear una carpeta, podemos crear un archivo, podemos abrir, podemos renombrar, es decir, cambiar el nombre, podemos eliminarlos, podemos recuperarlos después de haber eliminado, podemos buscarlos dentro del explorador de Windows, podemos moverlo, en este caso podemos copiar, podemos cortar y podemos pegar. Ya todo eso podemos hacer tanto con las carpetas como con los archivos. Ya, hasta ahí tienen alguna pregunta antes de pasar a la práctica. Porque tiene una capacidad límite las carpetas para guardar No, archivos ahí. no tiene un límite. Lo único que te limita es la capacidad de tu disco duro, ¿no? Para que puedas Exacto. guardar tus archivos. Las carpetas son indefinidas. Puedes hacer una carpeta dentro de una carpeta y así, ¿no? Varias subcarpetas. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, que lo voy a mostrar ahorita. La que estamos viendo, por ejemplo, ahorita, ¿no? En la diapositiva. Ahí dentro de una carpeta podemos encontrar una carpeta, luego de esa carpeta dos carpetas más y en cada carpeta puede haber archivos y así, ¿no? O sea, eso se denomina directorio, ¿no? O sea, hay una dirección o una organización de las carpetas, ¿no? Todo eso, ¿cómo podemos acceder? Mediante el explorador de Windows. Ya, entonces vamos a pasar a la práctica para ir entendiendo mucho mejor. Algunos mencionan que no pueden ingresar por problemas de internet, igual se les tiene consideración. Ya, no hay problema con eso. Igual esto también se está grabando, pueden observarlo después y también esta misma información, el tema está en PDF, pueden descargarlo para que lo lean o si pueden lo imprimen. Y cualquier duda, no duden en escribir, ¿no? Para cualquier consulta sobre los temas. También antes de pasar a la práctica, quería mencionarles que algunos temas los voy a hacer grabados para poder avanzar. No todos los temas los vamos a tocar en esta hora, sino algunos los voy a grabar y los voy a subir como video a la plataforma. ¿Ya? Y ustedes ingresan y ahí va a estar el enlace para que puedan verlo, algunos temas y ir practicándolo, ¿no? Para poder avanzar con todos los temas que tenemos programado. Ya, ahora sí estoy compartiendo ya mi escritorio para ver el explorador de Windows. Igual no duden en hacer preguntas utilizando el micrófono, ¿eh? Porque yo estoy aquí ahorita ya observando el escritorio, ¿ya? Ahí me confirman todos si están observando ya el escritorio de Windows. Sí, profesor. Sí, estamos viendo, profesor. Ya, ok, ya esto es el escritorio, ¿no? Ya, ok. Ya, entonces el escritorio del cual partimos todos, ¿no? Para empezar a trabajar en la computadora, en este caso en Windows 10 es esto. Ya observamos los iconos y entonces para acceder al explorador accedemos simplemente por el icono de este equipo.
accedemos al explorador, que ya hemos ido viendo algunas funciones, ¿no? En la parte izquierda observamos todas las ubicaciones que podemos encontrar, y aquí están las carpetas que les mencionaba, ¿no? Las carpetas del sistema. Tenemos descargas, tenemos documentos, tenemos el escritorio, imágenes, música, objetos 3D, videos, ¿no? Que nos van a ayudar básicamente para organizar nuestros archivos. Y esto es opcional. Si no queremos utilizar esas carpetas, podemos crear nuestras propias carpetas en la ubicación que nosotros veamos más conveniente, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo las unidades, cómo está dividido mi disco duro. Recuerden que todo lo que guardamos en nuestra computadora se va al disco duro, ¿ya? El disco duro es un dispositivo físico que está dentro de la computadora, en la cual guardamos todos nuestros documentos. Allá se van todos los archivos, los documentos. El resto solamente carcasa, ¿no? La pantalla solamente lo que observamos. El teclado también nos permite solamente ingresar datos, pero donde se guarda, donde está realmente la información, es en el disco duro. Y en mi caso, el disco duro está dividido en tres, ¿no? En disco C, donde está mi sistema. Y aquí mismo en el disco C están esas carpetas que les menciono, ¿no? Descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos 3D, están dentro del disco C. Luego tengo dos particiones más del disco duro, el disco D, que ya me permiten guardar también mis archivos, y el disco E, que también puedo guardar más archivos, ¿no? Entonces ahí puedo yo crear mis propias carpetas y guardarlos, ¿no? Pero en esta práctica vamos a seguir utilizando las carpetas del sistema. En este caso vamos a ir a documentos. Para saber en qué ubicación estamos, no se olviden, en esta parte, en la parte de barra de direcciones, está la ubicación exacta donde me encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita en qué ubicación exacta estoy dentro de este equipo y documentos, en la carpeta documentos. Luego voy a ingresar a la carpeta práctica. Si observan nuevamente acá arriba, estoy en práctica, que está dentro de documentos, y documentos que está dentro de este equipo. Esto sería la raíz o directorio o la ubicación de donde me encuentro, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntaría, ¿dónde está la carpeta práctica? Está dentro de la carpeta documentos, ¿no? Y así como podemos observar aquí en la barra de direcciones, también puedo observarlo acá. Si así en las ubicaciones de acá de la barra de la parte izquierda, yo hago clic en una pestañita y se desliza, ¿no? Mira, documentos, esta es la carpeta documentos, y estas son toditas las carpetas que contiene, ¿no? Y acá está práctica. Y si me doy cuenta, aquí en práctica no hay carpetas, no hay más carpetas. Ya no me muestra aquí que hay más carpetas. Pero si voy a la parte del contenedor, de donde está donde me muestra qué hay dentro de esas carpetas, entonces me doy cuenta que solamente hay archivos. ¿Se dan cuenta? No observo ningún icono de carpeta, todos son archivos. ¿Y qué tipos de archivos serán? A ver si yo le voy a cambiar la vista para que observen mejor. Ahí. ¿Qué tipos de archivos podemos encontrar en esta carpeta? A ver si me pueden mencionar. Son audios, profesor. Ya, hay archivos de audio. De Word. Archivos de Word, de Point, Y de de Finder, Ya. Ok, ya tenemos archivos de audio, de imágenes, y tenemos archivos de texto, en este caso de Word, de Publisher y de PowerPoint, ¿no? Entonces son audio, imágenes y texto. Y cada archivo ya abre en un determinado programa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de audio, se abre en su programa que va a reproducir, ¿no? El audio, la música. Desactivamos el audio. Ya. Entonces, y luego tenemos los archivos de imágenes que se abren básicamente en este caso. Estas fotografías se abren en un visor de imágenes, ¿no? Pero también se podrían, cuando se quisieran editarlos, por ejemplo, se podrían abrir en otros programas que aceptan las imágenes, ¿no? Igual acá los archivos de texto
son de texto, pero diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, Publisher, Word, que son documentos de texto, y PowerPoint para presentaciones, ¿no? Vamos a ponerle una vista en lista, vamos a cambiarlo de vista para observar los archivos que hay. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? En el caso de las carpetas, solamente contenían el nombre, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, acá, ¿no? Si retrocedemos, vemos la carpeta práctica, solamente tiene el nombre. Lo abro haciendo doble clic y veo los archivos. Y los archivos ya no solamente contienen un nombre. Aparentemente aquí lo estoy viendo con un nombre, nada más. No veo la extensión, ¿no? Pero en realidad sí tiene, todos los archivos tienen su extensión. ¿Y cómo lo puedo visualizar eso? Van a venir a la opción vista, aquí donde están las fichas, hay archivo, inicio, compartir, vista y herramientas de imágenes, que esto van a ir variando según en donde estoy o según los archivos que hay. Por ejemplo, como aquí hay imágenes, tengo herramientas de imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero para ver la extensión me voy a ubicar en la ficha vista y luego en el grupo mostrar u ocultar. Voy a buscar la opción que dice extensiones de nombre de archivo. Ya voy a hacer clic, voy a activar ese check y automáticamente me muestra ya la extensión. Le voy a aumentar un poco las imágenes para que puedan ver. Ya, ahí. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, en estos archivos de audio tenemos el nombre, que puede ser números, pueden ser letras, algunos símbolos como guiones, punto, todo eso puede tener, y luego vemos un punto MP3. Eso vendría a ser ya la extensión del archivo, ¿ya? La extensión del archivo, en este caso es un audio en MP3. Y así todos los audios están en MP3, punto MP3. Ahora, a ver, voy a preguntar a alguien. A ver, voy a preguntar a alguien. ¿Quién está con audio? A ver, a Karina. A ver, a Karina le voy a preguntar cuál es la extensión de la imagen selva, por ejemplo, ¿no? Esta imagen selva, ¿cuál sería su extensión? De la imagen selva que estoy apuntando, ¿cuál sería su extensión? Profesor, Sí, te escucho. De la de la imagen imagen selva, ¿cuál sería su Ajá. extensión? Sí, exacto. No veo bien No lo ahí puedes ver bien. sus nombres. Ya, Sí, ya. Ok, a ver, vamos a buscar otro. Ya, disculpe, profesor. ya, no hay problema. Ok. Ya, entonces, pero sí se nota, ¿no? Que hay una extensión. Mira, Claro. lo voy a desactivar. Sí se nota que hay, profesor, pero no se Ya, visualiza ok. bien. Ya, ok, no hay problema. Ya, en este caso, mira, solamente veo selva ahorita, ¿no? Si yo lo activo para visualizar, porque está oculto nada más, ¿ya? Y veo que es .jpg, ¿no? Como es una imagen, las imágenes normalmente tienen esa extensión, es .jpg. Igual, por ejemplo, acá hay una variación, eso también es una imagen, y aquí veo .jpg en mayúsculas. Eso también simplemente es una variación, sigue siendo lo mismo, pero es una versión más reciente, las mayúsculas, ¿no? Es igual como el doc, ¿se acuerdan? El docx, también hay una variación aquí, pero siguen siendo lo mismo, siguen siendo el formato JPG, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen, en donde está Rafa, eso sí es una imagen .png, es otro tipo de formato de imagen, ya no es JPG, sino es PNG, ¿no? Que es el tipo la extensión que tiene, ¿no? Igual acá, el archivo, por ejemplo, de publisher es .pub, PV. El archivo de Word, su extensión es docx, ¿no? .docx. Y así, ¿no? Aquí el PowerPoint es .pptx.
Es decir, todos los archivos tienen sus extensiones, ya no solamente es un nombre, sino su nombre y el punto y su extensión, ¿no? La mayoría de las computadoras vienen ocultas. ¿Por qué? Porque a veces cuando está activo, ¿no? En este caso tengo activo la extensión. Cuando yo quiero cambiar de nombre, puede que por equivocación le borre todo, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar a esto y le voy a poner PES nada más, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Mira, pues por equivocación le borro todo a la extensión y me va a salir este mensaje, dice. Al cambiar la extensión de nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable, te dice. ¿Estás seguro de que desea cambiarla? O sea, sí o sí un archivo tiene que tener extensión. Y si yo le borro esa extensión, me va a salir este mensaje. ¿Qué va a pasar si le doy sí? Simplemente ya no voy a visualizar, aparentemente ya no sirve este archivo, ¿no? Simplemente no exime, ya no aparece ni su miniatura de la imagen, simplemente se detecta que es un archivo de imagen, pero aparentemente no vale, ¿no? No está mal logrado, está dañado. Pero si yo le vuelvo a poner nuevamente su extensión, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Punto JPG era su extensión. Y presiono Enter y nuevamente me aparece el archivo, ¿no? O sea, eso es justamente para evitar esos tipos de que podamos malograr un archivo. Como esto es de imagen, no hay problema, ¿no? Pues sería de repente algún documento texto, puede malograrse, no sé. Para evitar eso, para prevenir esos daños, entonces todas las computadoras vienen ocultas, ¿no? Ocultas sus extensiones. Simplemente ya saben dónde lo van a mostrar y dónde podemos ocultarlo. Ya, a ver, vamos a cambiar de vista. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, profesor, pero en lo que yo estoy viendo, la diapositiva en el mío sigue saliendo donde estaban esos círculos de MP3 y no sé qué diapositiva, no entiendo mucho la explicación porque como mi internet está mal, parece que no está cargando las diapositivas actuales, las que usted está explicando. Ya, ok, sí, a veces el internet, justamente, y ahorita no estoy con diapositivos, sino estoy mostrando en vivo mi escritorio y más aún, ¿no? Consume más internet y se pone más lento, ¿no? Pero igual, Sí, claro, ajá, sí, la grabación va a estar, y ahí pueden revisarlo nuevamente, allá no se va a colgar porque ya no va a estar en vivo, sino algo grabado. Siempre cuando hacemos en vivo consume más internet, ¿no? Y también yo sí, pues, profesor, no sigo la ilación mucho porque como no puedo ver la diapositiva, pero estoy tratando de leer las fichas, la diapositiva que claro, usted ha colgado y yo ya exacto, impreso. exacto, eso es lo que debemos hacer, no es leerlo, por eso justamente yo el tema los coloco y luego los explico en la clase virtual, ¿no? Entonces, podemos recurrir a cualquiera de los dos y si tenemos dudas, no duden en hacerlo, ¿no? Las preguntas, y como les iba mencionando también, ¿no? Algunos temas los voy a hacer grabados, es decir, voy a explicarlo, lo voy a grabar y eso lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan revisar. Solamente algunos temas que les voy a hacer así y en la siguiente clase tocamos ya un tema nuevo, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta?